En el día de hoy voy a resolver un ejercicio de álgebra lineal del libro de Grossman. Está en la página 28, es el ejercicio 51. El ejercicio es el siguiente. Una inversionista le afirma a su corredor de bolsa que todas sus acciones le pertenecen a tres compañías, Delta Airlines, Hilton Hotels y McDonald's, y que hace 2 días su valor bajó a $350, pero que ayer aumentó $600. El corredor recuerda que hace 2 días el precio de las acciones de Delta Airlines bajó $1 por cada una, mientras que las de Hilton Hotels bajaron 1,50, pero que el precio de las acciones de McDonald's subió $0,50. También recuerda que ayer el precio de las acciones de Delta subió 1,50 por acción, el de las de Hilton Hotels bajó otro 0,50 por acción y las de McDonald's subieron $1. Demuestre que el corredor no cuenta con la información suficiente para calcular el número de acciones que posee la inversionista en cada compañía, pero que si ella dice tener 200 acciones de McDonald's, el corredor pueda calcular el número de acciones que posee Delta y en Delta y en Hilton. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es sacar la información importante de que nos da el texto. Entonces, en el texto se habla de un inversionista. Y este inversionista tiene acciones en tres diferentes compañías, en Delta, en Hilton y en McDonald's. Nos habla de que hace 2 días, es decir, podría decirse que antier, el valor bajó $350, es decir, el total de sus acciones, y que el día de ayer aumentó $600. Ahora, nos da la información del corredor. Entonces, el corredor nos da información de que hace 2 días el precio de las acciones de Delta bajó $1 por cada una. Eso es importante, cada una. Y las de Hilton bajaron $1,50 y las acciones de McDonald's subieron $0,50. Además, nos dan la información adicional de que el precio de las acciones de Delta subió $1,50 por acción. Las de Hilton Hotels bajaron $0,50 y las de McDonald's subieron $1. Además, más abajo en el ejercicio, nos proporciona la información de la inversionista y dice tener 200 acciones en McDonald's. Entonces, acá lo que nos preguntan dos cosas. La primera, la primera pregunta nos pide demostrar por qué el corredor no cuenta con la información suficiente. Y la segunda, nos pide hallar eh, el número de acciones, o sea, la cantidad de acciones que hay en Delta y en Hilton. Entonces, para la primera pregunta, esto no se podría resolver, ya que en el ejercicio nunca nos menciona eh, eh, la cantidad de acciones de cualquier empresa. No nos menciona nada de eso, solo nos menciona los valores de cada acción, de cuando gana o pierde en cada acción. Entonces, haciendo resolviéndolo por ecuaciones tendríamos tres incógnitas, entonces esto sería muy complicado de resolver. En cambio, la segunda pregunta ya nos dan información de al menos una de las variables, que es la de McDonald's. Nos dice que la inversionista tiene 200 acciones en McDonald's. Con esta información ya podemos hacer ecuaciones y llegar a la respuesta. Entonces, es importante anotar la información aparte de lo más importante del texto. Entonces, la primera información que nos dan es de la inversionista, que tiene un conjunto de acciones que son Delta, Hilton y McDonald's, a la cual le podemos asignar valores como X, Y y Z para los ejercicios, para las operaciones. También la inversionista nos da la información de ayer y antier. Nos da la información de cuánto ha ganado y cuánto ha perdido del total de sus acciones. No nos dice cuántas acciones tiene en cada empresa, solo el total. Entonces nos dice que ayer tuvo ganancias de $600 y antier tuvo pérdidas de $350. Como son pérdidas, entonces ese valor le tenemos que poner un signo negativo. Y luego el texto nos da la información del corredor. Y el corredor nos da la información de ayer y antier, y de cuánto fueron las ganancias o las pérdidas de cada acción, de cada empresa, ¿no?
Y adicionalmente nos dan la información de que hay 200 acciones de McDonald's. Entonces, con esta información lo que podemos hacer es ecuaciones lineales. Entonces, con la información del corredor y de la inversionista, podemos hacer dos ecuaciones. Una ecuación que yo llamaría ayer y otra antier. Entonces, por ejemplo, en el corredor, el día de ayer nos da esta información, que sería las ganancias y las pérdidas de cada acción. Al sumarlas, al sumar estos valores que nos dan, nos tiene que dar un resultado, que es el que tiene la inversionista. La inversionista dice, el día de ayer, está sumando esos valores, tuvo ganancias de $600. Entonces, hacemos lo mismo para la ecuación de antier. Sumando estos valores, nos tiene que dar un resultado. Sumando estos valores de las ganancias y las pérdidas de cada acción, se obtiene que el día de antier la inversionista tuvo pérdidas de $350. Entonces, ahí ahora hay que formular las ecuaciones. Entonces, sabiendo que delta la denominamos como X, Hilton como Y, McDonald's como Z, podemos hacer las ecuaciones. Entonces, yo hice dos ecuaciones, una que se llama ayer y otra que se llama antier. Entonces, la ecuación de antier dice que delta tuvo pérdidas de $1, Hilton de menos $1.50 y McDonald's tuvo ganancias de 0.50. Y esta, todo esto lo vamos a sumar. Entonces, y con su respectiva variable que representa a cada empresa. Nos da un total de $350, que es la información que nos da la inversionista. Ahora lo mismo para la siguiente ecuación, la ecuación que yo llamé ayer. Entonces, eh, el, la ecuación ayer dice que Delta tuvo ganancias de $1.50, pérdidas de $0.50 en Hilton, y McDonald's tuvo ganancias de $1. Y el total de esto le dio ganancias de $600. Y esto lo escribimos acá, con sus respectivas variables. Entonces, como nos dan la información de que McDonald's, es decir, Z, vale 200 porque la inversionista tiene 200 acciones en McDonald's, vamos a escribir nuevamente estas ecuaciones reemplazando el valor de Z en las ecuaciones. Entonces, para la ecuación de antier, entonces tenemos menos 1x más por menos 1.50y más 0.50 Z, que es Z son 200 acciones. Esto es igual a menos 350. Eh, Luego resolviendo esta operación, recibimos menos un X menos 1.50y más 100 igual a menos 350. El siguiente paso que hay que hacer es poner al lado derecho de la igualdad los valores que no tienen variables y al lado izquierdo de la igualdad dejar los números que tienen sus variables. Entonces nos quedaría así, menos un X menos 1.50y pues igual a menos 350 menos 100. Entonces, resolviendo esto, nos queda menos 450 y escribimos nuevamente lo que está al lado izquierdo de la igualdad. Y esta sería una nueva ecuación. Y resulta que vayamos con la información de que Z, es decir, McDonald's, vale 200. Ahora hacemos lo mismo con la ecuación de ayer. Entonces tenemos 1.50 de X más por menos 0.50 de Y más 1 de Z, que vale 200. Esto es igual a 300. Entonces, nuevamente, eh, dejamos al lado derecho los números que no tienen variables.
Entonces nos quedaría 600 menos 200 y al lado izquierdo el número con variables. Y esto es igual a 400. Entonces, con esto tenemos una nueva ecuación, que sería una nueva ecuación de ayer. Ahora escribimos las nuevas ecuaciones aparte, que sería este de acá y este de acá. Ya no los voy a llamar ayer y antier, sino que hoy les voy a poner número uno y número 2. Entonces, ahora teniendo estas dos ecuaciones, el siguiente paso para resolver, para hallar la respuesta es utilizar una matriz aumentada y luego resolver por eliminación gaussiana. Entonces, para escribir la matriz aumentada, lo que tenemos que hacer es escribir en el mismo orden en que están las ecuaciones, vamos a escribir los coeficientes con sus signos. Entonces, en la primera ecuación tenemos -1 menos 1.50, el igual que equivale a esto en la matriz aumentada, a esta línea, igual a -450. Ahora en la ecuación número 2 tenemos que el coeficiente de x es 1.50, el coeficiente de y es -0.50, eso es igual a 400. Entonces, para llegar a la eliminación gaussiana, para encontrar las respuestas, lo que tenemos que hacer es que en el primer pivote haya un 1 positivo, debajo de este 1 eh, tenemos que llegar a un 0 y el segundo pivote también tiene que ser un 1. Y así podemos resolver y llegar a la respuesta. Entonces, eh, en el primer renglón o primera fila, que sería todo esto de acá, ya tenemos el 1, pero está negativo. Entonces, utilizando algunas propiedades de las matrices como multiplicación, intercambio de reglones, suma entre reglones, etcétera, lo que podemos hacer es multiplicar por -1 todo el reglón 1. Y ese resultado lo vamos a llevar al reglón 1. Es decir, el reglón 2 lo escribimos tal cual como está. Solo va a cambiar el reglón 1. Entonces, el reglón 1 nos queda igual, pero con el signo al contrario, ya que estamos multiplicando por -1, entonces nos queda así. Y abajo nos queda exactamente igual como lo teníamos antes. Entonces ya tenemos el primer pivote. Ahora el siguiente paso es convertir el número de abajo en 0. Podríamos multiplicar 1.50 por el reglón 1 y ese resultado se lo restamos al reglón 2. Y eso lo llevamos nuevamente al reglón 2. Es decir, el reglón 1 lo vamos a copiar tal cual como lo tenemos. Entonces, 1, 1.50, 450. Y vamos a hacer las operaciones. Entonces, em, vamos a multiplicar 1.50 por el reglón 1, ¿no? Entonces nos quedaría 1.50 por 1, 1.50. 1.50 por 1.50 nos da 2.25. 1.50 por 450 nos da 675. Listo, eso ya está. Ahora vamos a hacer la resta con el reglón 2. Es decir, vamos a coger estos valores y los vamos a poner acá para restarlos. Entonces, el reglón 2 es este 1.50 menos 0.50 y 400. Y entonces 1.50 menos 1.50 esto da 0. 2.25 menos 0.50 nos da 2.75 y 675 menos 400 nos da 275. Y este resultado lo vamos a escribir en el reglón 2, como nos dice acá. Entonces, 0
2.75 y 275. Entonces, ya tenemos el primer pivote, el cero. Ahora nos falta convertir este número en uno. Entonces, para convertir este número en uno, podríamos hallar un número, una constante, para multiplicar el renglón 2 y que eso se convierta en uno. Es decir, lo siguiente. Entonces tenemos 2.75, ¿no? Que multiplicado por una constante de 1. Entonces, resolvemos x es igual a 1 entre 2.75. Este valor lo vamos a utilizar para multiplicar todo el renglón 2. Entonces, lo vamos a hacer. Entonces, 1 sobre 2.75 por el renglón 2 nos da lo siguiente. Copiamos exactamente el renglón 1, igual. Entonces, 1.50, 450, cerramos la matriz y vamos a multiplicar esto por renglón 2. Entonces, 1 sobre 175 por 0, que todo un número multiplicado por 0 da 0. 1, espera, 1 sobre 2.75 por 2.75. Esto nos da 1, porque eso se cancela. Y 1 sobre 2.75 por 2.75. Esto nos da igual a 100. Entonces así quedaría el rectángulo. Ya tenemos el primer pivote convertido en 1, el segundo pivote convertido en 1 y acá debajo el 0. Entonces ya nuevamente podemos escribir esta matriz como dos ecuaciones. Sabemos que estos valores que hay acá están acompañados de la x y estos valores que están acá están acompañados de la y. Y ese es el resultado, ¿no? Volviendo a las ecuaciones. Este número, estos números de acá son los coeficientes de x y estos son los coeficientes de y. Como podemos ver acá en esta parte de nuevas ecuaciones. Estos tenían la x y acá tenían la y. Solamente que pues en la matriz no lo escribimos. Entonces, esta matriz la vamos a escribir como ecuaciones. Entonces tenemos la primera ecuación, que sería esta, que es esta. 1x más 1.50y. Esto es igual a 450. Y la segunda ecuación que sería 0x más 1y igual a 100. Entonces, acá en la segunda ecuación podemos ver que el 0, esto es un 0 y pues 0x no existe, podríamos borrar esto. Y acá dice que 1y, es decir, y es igual a 100. Entonces tenemos el valor ya de y. Este valor lo podemos reemplazar en la ecuación número 1 para encontrar el valor de x. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, escribimos nuevamente la ecuación número 1, que es esta. 1x más 1.50y, y y ya sabemos que vale 100. Esto nos tiene que dar igual a 450. Entonces, un x más 150 igual a 450. Entonces, esto es igual a x, que es 450 menos 150, es decir, x vale 300. Ya tenemos los valores de y de x. Y como anteriormente nos daban ya el valor de z, que era 200, que eran el número de acciones de McDonald's, podríamos decir que ya sabemos cuál es el número de acciones de Delta Airlines, de Hilton Hotels y de McDonald's, que sería x igual a 300, y igual a 100 y z igual a 200. Y solo quedaría comprobarlo.
¿Y cómo lo vamos a comprobar? Con las ecuaciones iniciales que teníamos, las que formulamos al comienzo, que era de las pérdidas y las ganancias. Entonces, esta es de acá. Entonces, eh, los vamos a copiar y vamos a reemplazar los valores de x, de y y de z por los que acabamos de encontrar. Que x vale 300, que y vale 100 y que z vale 200. Se nos tiene que, la igualdad se tiene que cumplir. Entonces, tenemos la ecuación uno y la ecuación 2. Vamos a reemplazar los valores de las variables. Entonces, x vale 300 más por menos 1,50 y y vale 100. 0,50 por z y z vale 200. Esto nos tiene que dar menos 350. Y si la igualdad se cumple, quiere decir que estos valores de acá son correctos. Entonces esto nos da menos 300. Acá nos da menos 150 más 100. Esto nos tiene que dar menos 350. Entonces, menos 300 menos 150 nos da menos 450. Menos 450 más 100 tiene que dar menos 350. Y menos 450 más 100 nos da menos 350. Es decir, la ecuación se cumple. Ahora hay que comprobar la segunda ecuación, que sería esta de acá. Entonces, segunda ecuación, 1,50 de x y x vale 300 más por menos 0,50 y vale 100 más 1 de z y z vale 200. Eso tiene que ser igual a 600. Entonces, esto lo vamos a ir resolviendo para ver si la igualdad se cumple. Entonces, 1,50 de 300 es igual a 1,50 de 300 es igual a 450 menos 50 más 200. Entonces, esto 450 menos 50, 400 más 200. Esto es igual a 600. Entonces, 400 más 200 es igual a 600. Y 600 es igual a 600. Es decir, así terminaría el problema. Esos son el número de acciones de Delta Airlines, Hotel Hilton y McDonald's.